Cierra los ojos un instante. Imagina que esta misma noche, mientras descansas, tu habitación se ilumina con un resplandor que no es de este mundo. Dos seres de luz aparecen junto a tu cama. Sus rostros arden como el sol, sus voces resuenan como truenos y de sus bocas parecen salir llamaradas. Te llaman por tu nombre y con voz irresistible te dicen: hoy subirás a los cielos. ¿Qué harías si esto te ocurriera? ¿Sentirías paz o terror? ¿Estarías preparado para dejarlo todo en un instante? Lo que para nosotros parece imposible, le ocurrió a un hombre real, hace miles de años, mucho antes del diluvio, cuando la humanidad aún caminaba hacia el juicio. Ese hombre fue Enoc, hijo de Jared. No era rey, ni guerrero, ni profeta en el sentido tradicional. Era un hombre común. Pero tenía algo que llamó la atención del mismo Dios: su pureza de corazón y su intimidad con el Creador. Mientras el mundo se sumergía en la oscuridad, Enoc caminaba con Dios, y esa comunión lo convertiría en el primer hombre en atravesar las puertas invisibles del cielo. Quédate conmigo hasta el final de este relato, porque descubrirás lo que Enoc vio en los 10 niveles celestiales: ángeles ardientes que sostienen los astros, espíritus caídos encadenados en prisiones cósmicas, el paraíso eterno junto al árbol de la vida, el trono de Dios rodeado de gloria indescriptible. Este no es un cuento de fantasía, es un vistazo de lo invisible, una advertencia para nosotros hoy. Un día, cuando Enoc tenía 365 años, ocurrió lo inesperado. Estaba solo, descansando en su casa, cuando una tristeza abrumadora lo envolvió. Era como si su alma llorara sin motivo. Lágrimas descendían de sus ojos cerrados. Era un presentimiento, un llamado espiritual. Algo inmenso estaba a punto de suceder. De pronto, dos figuras gloriosas aparecieron a su lado. Sus rostros brillaban como fuego líquido. Sus alas resplandecían más que el oro puro. Sus vestiduras tenían el color de la realeza celestial. Lo llamaron por su nombre, Enoc, y su voz hizo temblar las paredes. Enoc despertó con el corazón en llamas. Intentó saludarlos, pero un santo temor lo paralizó. Ellos hablaron de nuevo: no temas, Enoc. El Dios eterno nos ha enviado. Hoy subirás con nosotros a los cielos. ¿Qué pasaría si un día el cielo te llamara de esta manera? ¿Podrías despedirte de tu familia o te quedarías paralizado ante lo desconocido? Enoc, antes de partir, necesitaba dejar instrucciones a sus hijos. Llamó a Matusalén, Rahim y Gad. Con voz firme pero cargada de emoción les dijo: no se alejen jamás del Señor por causa de ídolos sin vida. Todo lo que adoran y no creó los cielos será destruido. Permanezcan firmes. Después los bendijo y partió. Los seres gloriosos extendieron sus alas y Enoc fue elevado. La tierra se desvaneció debajo de sus pies. Las nubes se convirtieron en suelo. Ya no sentía el peso de su cuerpo. Estaba entre mundos. Y entonces, frente a sus ojos, apareció el primer cielo. Lo que Enoc vio allí era solo el comienzo. Un misterio tan glorioso y aterrador que cambiaría para siempre nuestra manera de entender lo invisible. Enoc fue colocado sobre algo que parecía una plataforma hecha de nubes. El suelo era firme como piedra, pero al mirar hacia abajo no había tierra, solo un abismo blanco, silencioso e interminable. Sus ojos se volvieron hacia lo alto, y los ángeles le mostraron un mar celestial, vasto, brillante como cristal líquido y mayor que todos los océanos de la tierra juntos. Allí habitaban los guardianes de las estrellas, 200 ángeles inmensos con alas plateadas que controlaban los movimientos de los astros. Cada estrella era como un ser vivo, guiada como un barco en alta mar. Enoc también vio los almacenes de nieve, mantenidos por seres feroces que parecían montañas vivientes. Sus manos sostenían vientos como si fueran telas invisibles. Vio el compartimiento del rocío, que parecía un aceite translúcido custodiado por ángeles con ojos como relámpagos. Comprendió que el clima de la tierra no era un accidente, sino que todo estaba bajo orden y supervisión divina. Nada era aleatorio, todo tenía un propósito. Pero cuando los ángeles lo llevaron al segundo cielo, un peso espiritual lo aplastó. La luz desapareció. La atmósfera se volvió densa, cargada como la víspera de una tormenta. La oscuridad no era ausencia de luz, era una presencia viva. En ese lugar, colgados en la vastedad de un espacio interminable, Enoc vio espíritus aprisionados, ángeles caídos suspendidos por cadenas invisibles. Gritaban y lloraban,
Sus lágrimas parecían fuego descendiendo de sus ojos. Algunos tenían apariencia humana, otros estaban distorsionados como si hubieran sido arrancados de su propia naturaleza. Enoc, conmovido por la compasión, preguntó: ¿por qué estos seres están aquí? Los ángeles que lo guiaban respondieron: estos son los que se rebelaron con su líder, que ahora está encadenado en el quinto cielo. Despreciaron el orden divino y corrompieron lo que era sagrado. Los ángeles caídos, al ver a Enoc, clamaron con voces de tormenta: «Siervo de Dios, ora por nosotros». Pero Enoc, con la voz entrecortada, respondió: «Yo solo soy carne y sangre. ¿Cómo puedo interceder por seres eternos si ni siquiera sé cuál será mi destino?». En aquel lugar el llanto no tenía pausa, el dolor era eterno. El corazón de Enoc se quebró. Nunca había imaginado que los cielos también podían contener prisiones de agonía, y aún así, lo que lo aguardaba en el siguiente nivel haría que incluso esa oscuridad pareciera misericordia. Apenas Enoc cruzó la barrera entre el segundo y el tercer cielo, algo cambió de inmediato. El aire se volvió ligero, puro y dulce. Había fragancias en el ambiente que no existen en la tierra. Aromas que parecían melodías invisibles. Delante de él se extendía una tierra sagrada y encantadora, llena de árboles que parecían vivos, como si celebraran con sus ramas la presencia de Dios. Sus hojas brillaban como esmeraldas, y sus frutos exhalaban una alegría tan profunda que Enoc perdió la noción del tiempo. En el centro del jardín se erguía un árbol más grande que todos los demás, el árbol de la vida. Sus raíces tocaban los límites del Edén, pero su copa alcanzaba los cielos superiores. Cada fruto parecía contener la eternidad, y el perfume que emanaba era tan fuerte que llenaba el alma de una paz indescriptible. Los ángeles le dijeron: «Este es el lugar donde el mismo Dios reposa cuando visita el paraíso». Alrededor del árbol de la vida, 300 ángeles cantaban sin cesar. Sus voces no eran solo sonido, sino un tejido invisible que sostenía la armonía de aquel lugar. Enoc sentía que cada nota tocaba directamente su espíritu. Pero entonces lo llevaron hacia el otro extremo del mismo cielo, y todo cambió. Allí un río de fuego serpenteaba entre rocas incandescentes. Las llamas se alzaban como serpientes furiosas. El calor era sofocante y al mismo tiempo un frío cortante helaba la piel. Era un tormento contradictorio, imposible de soportar. En ese lugar había cadenas, gritos y gemidos que no cesaban. Los ángeles le dijeron: «Este es el destino de los que pervirtieron la inocencia, corrompieron lo natural, adoraron la hechicería, alimentaron el odio, la envidia y la mentira. Aquí también están los que ignoraron al hambriento, explotaron al débil y negaron a su creador». El corazón de Enoc se estremeció. Era insoportable ver la justicia sin misericordia. En el tercer cielo convivían dos extremos opuestos: el jardín de la vida eterna y el abismo del castigo final. Después los ángeles lo condujeron al cuarto cielo, y allí se encontró frente a un espectáculo que lo dejó sin aliento. Era como contemplar un inmenso reloj cósmico funcionando con precisión absoluta. Vio el camino del sol. No era solo una esfera de fuego, era una entidad viva, rodeada por 8000 estrellas menores que lo seguían como un ejército en formación. 4 estrellas principales, cada una con 1000 auxiliares, lo guiaban día tras día en su recorrido. Enoc contempló las puertas del este, por donde el sol entraba cada mañana, y las puertas del oeste por donde se ocultaba al final del día. Cada una era vigilada por 400 ángeles ardientes, guardianes que parecían columnas de fuego. Cuando el sol cruzaba estas puertas, criaturas gloriosas se levantaban en canto. Eran los fénix y los shakidri, seres con cuerpos como arcoíris, rostros semejantes a cocodrilos y alas que se extendían más allá de lo imaginable. Su música resonaba en todo el cielo y anunciaba: «El portador de la luz ha llegado». El cuarto cielo era fuerza y orden. Allí Enoc comprendió que nada en la tierra ocurre por casualidad. El tiempo, las estaciones y la luz estaban bajo vigilancia divina, y aún así, lo que vería en el siguiente cielo llenaría su corazón de una tristeza más pesada que cualquier tormenta. Cuando Enoc fue llevado al quinto cielo, el ambiente cambió de manera drástica. Era una región sombría, donde el silencio pesaba como una losa. Allí, sentados en filas interminables, había seres gigantescos, más altos que cualquier hombre, con rostros apagados y ojos vacíos. Eran los Grigori,
los vigilantes antiguos, aquellos que habían seguido a Satanael y habían deseado a las hijas de los hombres. Enoc los contempló y sintió un dolor indescriptible. No hablaban, no cantaban, no adoraban, solo permanecían allí, como sombras consumidas por la tristeza. Los ángeles guías le dijeron: estos fueron los que corrompieron la tierra, los que engendraron a los Nefilim. Su sentencia es el silencio y la vergüenza hasta el día del juicio final. Enoc tembló al verlos. Había comprendido lo que significaba perder la luz para siempre. Un vacío eterno, un exilio del gozo divino. El silencio de aquellos gigantes era más terrible que cualquier grito. Después, los ángeles lo tomaron y lo condujeron hacia el sexto cielo. Allí el panorama cambió de nuevo. En medio de columnas de fuego que no quemaban, Enoc vio 7 filas de ángeles gloriosos. Sus rostros brillaban más que el sol y sus vestiduras relucían como diamantes líquidos. Cada grupo tenía una misión específica. Unos vigilaban los cielos, otros la tierra, otros el mar y otros los tiempos. Enoc observó cómo cada detalle de la creación era cuidado y registrado. Había ángeles que anotaban el movimiento de las estrellas. Otros escribían el ciclo del sol y la luna. Y algunos hasta registraban la maduración de cada fruto en la tierra. Nada escapaba de su vigilancia. Cada alma humana estaba inscrita en libros eternos, donde se anotaban con precisión sus obras, sus palabras y hasta sus pensamientos más ocultos. También estaban allí los encargados de custodiar los vientos, las aguas, la vegetación y los alimentos. Era como un consejo cósmico donde todo estaba bajo control. Enoc se dio cuenta de que en la tierra los hombres creen que todo sucede al azar, pero en aquel cielo entendió que cada detalle está escrito en los registros eternos. Entonces escuchó un coro poderoso. Era un canto que no provenía de voces humanas. 6 fénix, 6 querubines y 6 seres celestiales entonaban melodías indescriptibles. Sus voces no eran solo música, eran fuerza que mantenía el universo en equilibrio. Cada nota sostenía la creación. Cada armonía era una declaración de orden. Enoc sintió que su espíritu temblaba, porque entendió que si ese coro se detuviera aunque fuera un instante, todo el cosmos se desmoronaría. En ese momento comprendió que la creación entera depende de la adoración constante que fluye en los cielos. Los ángeles guías le dijeron: prepárate porque lo que verás ahora son los ejércitos de la eternidad. Cuando Enoc fue llevado al séptimo cielo, apenas pudo mantenerse en pie. El resplandor era tan intenso que parecía atravesar su ser. Ante sus ojos se abría un lugar colmado de ejércitos llameantes, tronos, dominios y autoridades invisibles. Vio serafines con 6 alas y cuerpos cubiertos de ojos que resplandecían como antorchas vivas. El aire no era como el de la tierra. Parecía respirar, estaba hecho de gloria. Las filas de luz se movían en perfecta armonía, como una danza cósmica que giraba alrededor de algo central. Enoc comprendió que estaba delante del lugar más cercano al trono de Dios. Un espacio donde la reverencia no era obligatoria, sino natural, como si todo el universo se inclinara por sí mismo. Los ángeles guías le dijeron: este es el centro de los cielos intermedios, donde los ejércitos celestiales esperan la orden del Altísimo. Ninguna fuerza de la creación puede resistir a los que habitan aquí. Enoc cayó con el rostro en tierra. El peso de la gloria era tan grande que apenas podía respirar. Sin embargo, los ángeles lo levantaron y le dijeron: coraje, vas más alto. Después lo llevaron al octavo cielo, conocido como Musalot. Allí Enoc vio algo diferente. No eran ejércitos ni prisiones, sino un orden misterioso de las estaciones y los tiempos. 12 constelaciones enormes giraban lentamente como ruedas de fuego, cada una con sus casas y señales. Los vientos cambiaban su curso obedeciendo a fuerzas invisibles. El calor y el frío tenían guardianes celestiales, y cada época de siembra y cosecha estaba escrita en aquel nivel con letras de luz. Los ángeles le mostraron cómo todo lo que sucede en la tierra está marcado primero en ese cielo. Nada ocurre por casualidad. Las lluvias, las sequías, los inviernos y veranos, todo tiene un código espiritual. Enoc entendió que los hombres trabajan la tierra, pero en realidad cada estación es entregada desde lo alto. Allí vio tablillas celestiales donde estaban inscritos los ciclos eternos, vientos que soplaban hacia mares desconocidos, corrientes que llevaban el frío hacia los polos, y corrientes cálidas que sostenían la vida en la tierra. Era un engranaje perfecto que solo la mano del Creador podía sostener. Los ángeles le dijeron:
Este es el lugar donde se administran las estaciones y constelaciones. Aquí están los secretos del cambio de los tiempos. Aquí se escribe la historia antes de que ocurra en la tierra. Enoc quedó maravillado. Comprendió que todo lo visible depende de lo invisible. La tierra solo refleja lo que ya fue decretado en los cielos, y sin embargo, lo que lo aguardaba en el noveno cielo revelaría un conocimiento aún más oculto, un misterio que los hombres habían distorsionado por siglos. Enoc fue llevado al noveno cielo, llamado Cuxabim. Allí vio un firmamento distinto a todo lo que había contemplado antes. Eran como puertas de luz que se abrían hacia constelaciones inmensas. Los ángeles le explicaron que este era el cielo, donde se encontraban las casas de los signos celestiales. No era como los hombres lo habían distorsionado en la tierra para la adivinación, sino el zodíaco original creado por Dios como un mapa de orden, de tiempo y de ciclos eternos. Cada generación, dijeron los ángeles, nace bajo una firma celestial, no para determinar su destino, sino para mostrar el tiempo que le fue dado en la tierra. Enoc comprendió que lo que en el mundo se usa como superstición, en los cielos era un lenguaje puro y perfecto de la creación. Todo estaba diseñado con armonía, como un calendario eterno que marcaba las estaciones de la humanidad. De pronto todo se silenció. Los ángeles guías que lo habían acompañado desde el primer cielo callaron. El aire se volvió espeso, lleno de una luz indescriptible. Era como si el mismo universo contuviera la respiración. Entonces le dijeron: «Ahora verás el 10º cielo. Prepárate para estar delante del Eterno». El 10º cielo era diferente a todos los anteriores. No tenía forma ni límite. Era como un mar infinito de luz viva que lo envolvía todo. En el centro de esa inmensidad, Enoc vio algo que ninguna palabra humana puede describir: el trono de Dios. No estaba hecho de materia, sino de presencia, un trono eterno rodeado por incontables seres celestiales, todos en reverencia absoluta. Y entonces Enoc vio el rostro del Señor. Era como hierro incandescente, sacado del fuego, y al mismo tiempo un océano de paz infinita. No había ojos, ni boca, ni manos, y aún así todo estaba allí: juicio y misericordia, eternidad y creación, fuego y ternura. El corazón de Enoc no resistió. Cayó con el rostro en tierra y perdió las fuerzas, pero un ser glorioso lo levantó con suavidad. Era Gabriel, el mensajero. Con voz como un río le dijo: «No temas, Enoc. El Señor desea que permanezcas aquí para siempre». En ese instante apareció Miguel, el arcángel, y retiró las vestiduras terrenales de Enoc. Luego lo ungió con el aceite sagrado del cielo, una sustancia brillante y perfumada más allá de cualquier aroma conocido. Después lo vistió con ropas de gloria. Cuando Enoc se miró, ya no era un hombre, se había convertido en uno de los gloriosos. Entonces Dios llamó al ángel Prabuil, el escriba celestial, y le dijo: «Entrega a Enoc los libros eternos y enséñale todo: los cielos, la tierra, los elementos, los secretos del tiempo, las lenguas, las alabanzas y los destinos». Enoc recibió 366 libros con todo lo que había visto y oído. Por último, el Señor habló con voz que no era sonido sino poder: «Enoc, siéntate a mi izquierda junto a Gabriel y permanece en mi presencia para siempre». El viaje había terminado. Enoc atravesó mundos invisibles, contempló horrores y glorias, y fue transformado en un ser eterno, pero no fue arrebatado solo por su bien, sino para dejar un testimonio a todas las generaciones futuras. Y ahora la pregunta resuena en tu corazón: si hoy el cielo se abriera sobre ti, ¿estarías preparado para ser llamado como Enoc, o serías contado entre los que lloran en la oscuridad? Este mensaje no es un mito, es una advertencia y una esperanza. El cielo es real, el juicio es seguro, y la eternidad ya ha comenzado. Si estas palabras tocaron tu vida, escribe en los comentarios: «Señor, prepárame para tu reino». Ese sencillo acto de fe puede cambiar el destino eterno de tu alma. Enoc permaneció en silencio, rodeado por la gloria del Altísimo. Sus ojos ya no eran los de un hombre, sino los de alguien que había visto lo eterno. Los ángeles lo rodeaban, y los coros celestiales no cesaban de cantar. En ese instante comprendió que la vida en la tierra es como un suspiro, pero la eternidad nunca termina. Los guías que lo habían acompañado desde el primer cielo se inclinaron y le dijeron: «Todo lo que viste no es solo para ti, es un mensaje para las generaciones futuras, para advertirles que el cielo es real y el juicio es seguro». Enoc miró hacia abajo.
hacia la tierra, y vio a los hombres ocupados en sus propios caminos, corriendo tras riquezas pasajeras, discutiendo por cosas sin valor. Su corazón se estremeció, porque sabía que pocos estaban preparados para lo que había contemplado. Entonces el Señor habló una vez más. Enoc, lo que recibiste es para que la humanidad sepa que la eternidad está más cerca de lo que imaginan. Diles que mis ojos ven todo. Diles que nada escapa a mis registros. Diles que hay un paraíso para los que me aman, pero también un juicio para los que rechazan mi luz. Las palabras resonaron como un trueno que atravesaba los cielos. Y Enoc, con lágrimas en el rostro, respondió: Señor, ¿quién podrá estar firme delante de ti? El Señor guardó silencio, y ese silencio fue más profundo que 1000 respuestas. Y así, el hombre que un día caminó con Dios en la tierra fue transformado en un testigo eterno de su gloria. El relato de su viaje no es una fantasía, sino un recordatorio de que lo invisible gobierna lo visible, y que todo lo que existe se sostiene en la voluntad del Creador. Hoy, miles de años después, su testimonio todavía nos sacude. Y la pregunta que queda es esta: si esta misma noche los cielos se abrieran sobre ti, ¿en qué lugar estarías? ¿En la luz del paraíso o en las cadenas de la oscuridad? No dejes esta pregunta sin respuesta. Ahora es el momento. Hoy es el día para levantar tu voz y decir: Señor, prepárame para tu reino.